¿Y si te dijera que la verdadera transformación de tu vida no está en lograr más, sino en entender algo que nadie te ha enseñado sobre ti mismo? Que hay principios ocultos, casi secretos, en la filosofía budista que pueden darte la paz que tanto has buscado. Hoy aprenderás 10 principios de la filosofía budista que han ayudado a millones de personas a encontrar paz en medio del caos y a vivir con una claridad que antes parecía imposible. Estas enseñanzas no son solo conceptos abstractos, son herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de cada día con una nueva perspectiva y, sobre todo, con una paz interior real. Quédate, porque hoy descubrirás el cambio que tu vida necesita. Comencemos. El rugido del trueno atravesó el cielo como un presagio ineludible, mientras Héctor avanzaba en silencio hacia la cima de la montaña. El aire denso le quemaba los pulmones y sus piernas temblaban bajo el peso de cada paso, como si estuviera ascendiendo por última vez. A su alrededor, el mundo parecía detenerse. Los picos nevados observaban desde lo alto, indiferentes a su esfuerzo. No se trataba de un simple viaje. Héctor estaba ahí para encontrar algo que le había sido arrebatado. Su hermana, Alma, había muerto hacía apenas 2 meses, y él había comenzado a desmoronarse desde entonces. Recordaba perfectamente el momento en que supo de su partida. Las paredes de su casa parecieron encogerse, atrapándolo en una prisión invisible. El vacío lo inundó y su vida, llena de metas y logros, perdió todo sentido. Ahora, en su soledad, buscaba respuestas en una sabiduría antigua que parecía resonar con su dolor: la filosofía budista. Un anciano monje lo esperaba en el altar improvisado que Héctor apenas distinguía en la penumbra de la montaña. Con una calma perturbadora, el monje le indicó que se sentara, que respirara, que simplemente existiera allí en ese momento único. Anatta, le dijo. La primera enseñanza era la no existencia del yo fijo. Héctor frunció el ceño. ¿Cómo podría existir sin yo? ¿Cómo podría su dolor, tan real y profundo, ser solo una ilusión? El monje lo miró con paciencia. El sufrimiento proviene de un concepto erróneo que tú y todos los seres tienen acerca de sí mismos, comenzó. Imagínate un río. ¿Dónde está el yo en el agua que fluye? ¿Dónde empieza el río y dónde termina? Tu yo es como ese río, una constante serie de cambios, de flujos que no se detienen, pero tú, aferrado a un concepto fijo, sufres cada vez que la corriente se desborda, cada vez que una parte de ti se pierde. Héctor pensó en Alma. La amaba desde niño, la idolatraba incluso, y con su partida, algo dentro de él había desaparecido, como si le hubieran extirpado una parte fundamental de su ser. Pero mi amor por Alma era real, respondió con una voz quebrada. ¿Cómo puedo deshacerme de esa idea de yo que la incluye, que se define en función de ella? Es cierto, respondió el monje, el amor es real, pero el yo que crees ser no lo es. No eres ese fragmento que llora, que se duele. Eres algo mucho más amplio, más profundo, algo que no necesita fijarse en la identidad para sentir amor. Alma era un río en sí misma, una corriente que vino y se fue. Así también lo eres tú. Al trascender ese concepto de yo, tu amor no morirá, solo dejará de doler porque no necesitarás poseerlo. La voz del monje era firme, pero sus palabras calaron en Héctor como agua helada. Anatta, esa enseñanza sobre la inexistencia del yo fijo, no era solo un juego de palabras filosófico. Lo retaba a disolver la idea de que su ser estaba construido en función de pérdidas, recuerdos, de un yo que lloraba por lo irrecuperable. Él era un río y Alma había sido una corriente pasajera en él. Recordarla, honrarla, no implicaba retener el sufrimiento. Implicaba liberar la imagen fija de ella y de sí mismo. Era dejar de buscar su reflejo en cada gota de agua, en cada instante de dolor. El monje le pidió que cerrara los ojos, que visualizara cada uno de los momentos que compartió con Alma, pero no desde el apego, sino como eventos que fluían en su conciencia, sin intentar retenerlos, sin desear capturarlos en la prisión de la memoria fija. Al hacerlo, Héctor comenzó a sentir cómo el peso en su pecho,
ese dolor que lo había acompañado desde su muerte, se iba disipando. Se dio cuenta de que, más allá de la tristeza, seguía siendo capaz de sentir gratitud por todo lo que ella le había dado, y esa gratitud era más ligera que el dolor. Era, de algún modo, más pura. Al abrir los ojos, el monje le dedicó una leve sonrisa. ¿Lo ves? No eres solo ese dolor. No necesitas cargarlo para recordar, ni necesitas perderte en él para encontrar a Alma. Ella es parte del río de tu vida y tú, un río en constante movimiento. No hay nada fijo, Héctor. No hay yo que conserve ni destruya. Solo existe el fluir, y en ese fluir, en la aceptación de lo efímero, hallarás paz. Entonces el monje le introdujo el segundo principio, Pratyasamutpada, la interdependencia. Esta vez Héctor no se sintió tan perdido. Había algo en esa palabra que resonaba con el dolor de la pérdida, pero también con algo más profundo, como si en esa interconexión pudiera encontrar una suerte de consuelo o reconciliación. El segundo principio, continuó el monje, nos enseña que nada existe por sí mismo. Tú y Alma están, y siempre estarán, entrelazados en un vínculo que no depende de la existencia física. Los pensamientos que tienes sobre ella, el amor, incluso el dolor, son influencias mutuas que siguen existiendo más allá de sus formas. Todo lo que ocurre en la vida, todo lo que percibimos y sentimos, está condicionado por incontables factores. Nada es independiente, ni tu dolor, ni tu amor, ni tu recuerdo de ella. Héctor trató de asimilarlo. La interdependencia significaba que todo lo que él era se encontraba conectado a otros eventos, personas y pensamientos, que ninguno de sus sentimientos podía ser aislado, que incluso su sufrimiento era una red de causas y condiciones. Pensó en los últimos días de Alma, en cómo ella parecía intuir que su tiempo estaba terminando, en cómo su actitud serena era algo que él había rechazado, resistiéndose a aceptar lo inevitable. Comprendió que incluso en sus intentos por retenerla, había estado creando la semilla de su propio sufrimiento. El monje le habló entonces de la aplicación práctica de Pratyasamutpada. Imagina que cada pensamiento que tienes es como un árbol con raíces que van a otros seres, a otros eventos. No puedes cambiar el hecho de que Alma se fue, pero sí puedes aprender a reconocer las causas de tu sufrimiento y modificarlas. Puedes empezar a ver tu dolor no como algo aislado, sino como algo que surge de las conexiones que has forjado, de tus deseos de retener, de las expectativas de permanencia. Si lo entiendo bien, dijo Héctor, entonces mi dolor no es mío. Es algo que depende de otros factores, de mis expectativas, de mis ideas sobre el amor, sobre la muerte. ¿Es eso? Exactamente, respondió el monje. Al comprender que todo está interrelacionado, no necesitas destruir el dolor, sino transformar la forma en que lo ves. Al verlo como un fenómeno condicionado, puedes cambiar las raíces que lo sustentan. La muerte de Alma es solo un evento entre muchos. No determina quién eres, y al soltar la idea de que es una experiencia cerrada, puedes abrirte a otras conexiones, a otros significados. Héctor sintió un ligero alivio, como si estuviera soltando las cadenas invisibles que lo habían mantenido en una especie de prisión. Pensó en su madre, que sufría aún más profundamente que él, y en cómo la relación entre ambos también estaba influida por el dolor, por el vínculo con Alma. A través de Pratyasamutpada, entendió que cada uno tenía un papel en el alivio del otro, que su manera de enfrentar la pérdida no era solo para él, sino para todos aquellos que aún seguían a su lado. Entonces, ¿estoy conectado a ella para siempre?, preguntó con un atisbo de esperanza. Así es, Héctor. No en la forma que crees, no en la forma que duele, pero cada pensamiento, cada acto, cada sonrisa que le dedicaste, son conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. La interdependencia es eso, el lazo que te permite seguir adelante, sabiendo que nunca nada se pierde realmente. Todo está en constante cambio, en constante influencia, pero nada muere, porque todo continúa interrelacionado. Héctor sintió un peso menos en el alma. Comprendía, al menos un poco, que su identidad
no estaba fijada en su dolor, en sus pérdidas, y que, al igual que Alma, él también era un flujo de experiencias, una combinación de causas y efectos que lo conectaban con todos los seres que amaba y que amaría. A través de Pratyasamutpada, entendía que, de alguna forma, seguiría viviendo con ella en esas redes invisibles de amor y recuerdo. El monje sonrió, y Héctor, con una sensación renovada, supo que su viaje apenas había comenzado. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. El silencio de la montaña era total. Solo el viento, con su quejido persistente, recordaba a Héctor que estaba en un lugar real y no en un sueño. La enseñanza de la interdependencia lo había sacudido profundamente. Comprender que su dolor no era algo que él poseía, sino un estado condicionado por otras experiencias y personas, le daba la capacidad de observarlo con distancia. Sin embargo, la ausencia de Alma continuaba ardiendo en él, como una herida abierta. ¿Por qué entonces siento este vacío?, preguntó con la voz casi inaudible. Si no soy ese yo fijo y si nada existe realmente de manera independiente, ¿por qué todo duele tanto? ¿Por qué siento esta falta de sentido, este vacío sin fin? El monje, quien había estado observándolo pacientemente, asintió con gravedad. Lo que describes, Héctor, tiene un nombre en el budismo: dukkha. Esta es la tercera enseñanza y probablemente la más fundamental de todas. Habla de la naturaleza insatisfactoria de la existencia. Todos los seres, en algún punto, se enfrentan a esa misma sensación de vacío y dolor, porque por naturaleza, todas las experiencias del mundo material llevan en sí mismas un aspecto de insatisfacción. Héctor sintió una punzada de frustración. Parecía que el monje le estaba diciendo que el sufrimiento era inevitable, que todo era, en última instancia, insatisfactorio, y que esa era la base de la vida. Pero el monje continuó, su voz suave pero con una firmeza que no admitía dudas. Lo que muchos malinterpretan es que dukkha no se refiere solamente al dolor físico o emocional, sino a la incompletitud de toda experiencia. Incluso aquello que consideras placentero o significativo lleva en su naturaleza una falta de permanencia que, si no la aceptas, eventualmente causa sufrimiento. La vida humana está compuesta de anhelos que nunca terminan de llenarse. Cada logro trae consigo un deseo nuevo, cada amor, la posibilidad de pérdida, cada alegría, el temor de que acabe. Y así, cuando buscas satisfacción en las cosas de este mundo, estás atrapado en un ciclo interminable de vacío. El monje tomó una respiración profunda y miró a Héctor con una empatía tan intensa que por un momento Héctor sintió como si el anciano entendiera cada uno de los rincones oscuros de su ser, cada secreto, cada herida. El vacío que sientes no es solo por Alma, Héctor. Es porque en el fondo anhelas algo que la vida misma no puede darte. Incluso si ella siguiera contigo, ¿estarías verdaderamente satisfecho para siempre? ¿O encontrarías otras razones para buscar algo más, para temer perder otras cosas, otras personas, otros amores? Lo que buscamos en esta existencia, la plenitud y la permanencia, no puede existir en un mundo en constante cambio. Dukkha era una enseñanza que resonaba en la misma estructura de su vida. Héctor recordó cómo cada vez que lograba algo en su carrera, el sentido de satisfacción duraba apenas unas horas, antes de que apareciera un nuevo objetivo que le parecía imprescindible alcanzar. Recordó cómo, al enamorarse, su alegría iba acompañada del miedo constante a perder esa felicidad. Aquel vacío, esa sensación de incompletud, era algo que había sentido en cada rincón de su vida, pero nunca había tenido el valor de enfrentarlo directamente. ¿Entonces debo renunciar a todo deseo, a todo placer?, preguntó confundido. No se trata de renunciar o de reprimir el deseo, dijo el monje. Se trata de entender la naturaleza del deseo y reconocer su impermanencia. Cuando dejas de aferrarte a la idea de encontrar satisfacción completa en las cosas temporales, puedes disfrutar de ellas sin el peso de la expectativa. Puedes amar, puedes celebrar,
pero sin caer en el engaño de que eso llenará todos los vacíos. Porque ese vacío no es algo malo, es la naturaleza misma de la existencia. Al aceptar dukkha, comienzas a experimentar paz porque ya no luchas contra la realidad de que nada es completamente satisfactorio, simplemente vives. La enseñanza comenzó a asentarse en Héctor, como si una verdad oculta y ancestral se estuviera revelando ante él. La muerte de alma, comprendió, era solo una de las muchas experiencias que le mostraban esa insatisfacción intrínseca. Pensó en todos los años que había pasado acumulando logros y experiencias, creyendo que en alguna de ellas, en algún momento, encontraría una plenitud duradera. Pero cada logro, cada momento de alegría, siempre había llevado en su núcleo la semilla de su propio fin, dejando tras de sí una sensación de hambre, de necesidad. Aceptar dukkha significaba abandonar esa búsqueda de plenitud total en el mundo material. Significaba encontrar otra fuente de sentido, una que no dependiera de aquello que estaba destinado a desaparecer. El monje dejó que Héctor asimilara el concepto en silencio. Finalmente, colocó una mano en su hombro y le dijo: «Ahora estamos listos para la siguiente enseñanza. Debes comprender algo que complementa a dukkha y que cambiará la forma en que ves el mundo. Shunyata, la vacuidad». Héctor se estremeció. El nombre tenía algo de misterioso, de revelador, como si fuera una clave para comprender no solo su propia vida, sino todo lo que había experimentado desde la muerte de su hermana. La vacuidad, comenzó el monje, es la idea de que todas las cosas carecen de existencia intrínseca, de esencia fija. Cada objeto, cada persona, cada emoción, cada pensamiento que experimentas es vacío en sí mismo. Esto no significa que no existan, sino que no tienen un núcleo independiente. Todos dependen de factores externos, de condiciones que están en constante cambio. Héctor intentó procesar esta idea. Si nada tenía esencia fija, ¿qué significaba entonces su amor por alma? ¿Era también una ilusión pasajera? Pero entonces, ¿cómo puedo amar o aferrarme a algo si todo es vacío? ¿No me vuelvo entonces como una sombra, incapaz de sentir, incapaz de encontrar valor en nada?, preguntó, con la voz quebrada por la confusión. El monje negó con la cabeza y respondió con una suavidad que lo sorprendió. La vacuidad no significa que nada importe, significa que todo lo que existe tiene un valor que no depende de nuestra necesidad de fijarlo, de sostenerlo. Tu amor por alma es hermoso, pero si entiendes que no tiene una esencia fija, puedes empezar a verlo como algo que fluye, que existe sin necesidad de poseerlo o de eternizarlo. Shunyata te da la libertad de vivir las experiencias sin necesidad de que tengan un significado intrínseco y eterno. Las cosas, al ser vacías, están llenas de posibilidades, no de limitaciones. Para Héctor, la enseñanza de la vacuidad era como un relámpago que iluminaba todos sus apegos, sus miedos, sus deseos de control. Comprendió que su dolor por alma no era solo por su muerte, sino por su necesidad de fijar ese amor, de hacer que fuera algo sólido y eterno. Al soltar la necesidad de que alma tuviera una esencia fija, una presencia concreta en su vida, Héctor comenzaba a ver que su amor podía fluir más libremente, sin el peso del apego y sin el dolor de la pérdida. Ella podía ser una presencia viva en él, vacía de permanencia, pero llena de significado, de recuerdos, de un cariño que él era libre de experimentar sin necesidad de posesión. La vacuidad no es un vacío frío, continuó el monje, es un vacío fértil, un vacío que permite que el amor y el dolor fluyan sin restricciones. Es, en sí mismo, una liberación. Porque al reconocer que nada tiene una esencia inmutable, te liberas de la expectativa de que las cosas deban ser de cierta forma. Todo es como el agua, como el viento, libre de ser lo que debe ser en cada instante. Héctor comenzó a llorar no de dolor, sino de una comprensión que había estado enterrada en él durante demasiado tiempo. Comprendía, al fin, que no necesitaba aferrarse a nada, que el amor por su hermana podía ser algo profundo, y al mismo tiempo vacío de una forma fija,
lleno de una libertad que iba más allá de la posesión. Era un amor en movimiento, una corriente que podía fluir sin el peso del ego. El monje lo observó en silencio, permitiendo que sus lágrimas cayeran como una purificación, como una liberación de las ataduras que lo habían mantenido prisionero en el dolor. La enseñanza de Shunyata lo había tocado profundamente y de alguna manera lo había liberado de la necesidad de comprenderlo todo desde el apego. Finalmente, Héctor miró al monje con los ojos aún humedecidos y pronunció apenas unas palabras. Ahora entiendo. Ella sigue viva en el río que fluye, en el viento, en mi amor sin ataduras. El monje asintió, y Héctor supo que, aunque su camino apenas comenzaba, ya había dado un paso crucial hacia una paz que no dependía de nada ni de nadie, más que de la comprensión de la vacuidad y la insatisfacción. La luz de la tarde se filtraba entre las nubes, iluminando la cima de la montaña con un resplandor suave y dorado. Héctor, todavía conmovido por la comprensión de la vacuidad y la naturaleza insatisfactoria de la existencia, sentía una paz desconocida. El amor por Alma persistía, pero ahora lo sentía como algo libre, no atrapado en la jaula del apego. Era un amor sin cadenas, como una brisa que atravesaba su corazón sin desgarrarlo. Sin embargo, había algo más, un sentido de propósito que emergía de esta liberación, un deseo profundo de compartir esta paz, de hacer algo con ella. Lo que sientes ahora es el despertar de Bodhisattva, dijo el monje, observándolo con una sonrisa que destilaba serenidad. Es el surgimiento de la mente de iluminación, una fuerza que surge no solo para tu propia paz, sino con la intención de liberar a otros de su sufrimiento. Es el deseo de alcanzar la verdad para beneficiar a todos los seres. Héctor asintió, intentando captar plenamente el significado de esta enseñanza. El concepto de Bodhisattva le resultaba potente y radical. Era una comprensión de la iluminación no como un fin egoísta, sino como un viaje cuyo propósito iba más allá de uno mismo. Aquel impulso era la expresión más elevada de la compasión, una motivación que lo conectaba con todos los seres, vivos y muertos, con cada individuo en su lucha personal. El monje continuó, y su tono se hizo más firme. Bodhicitta es una decisión, Héctor. Es el compromiso de vivir para ayudar a otros a encontrar la libertad, pero no basta con desearlo. El deseo debe ir acompañado de una acción clara, de un esfuerzo constante por cultivar la sabiduría y la compasión en cada paso que des. Significa vivir en cada instante con el compromiso de aliviar el sufrimiento, de transformar el dolor en algo que libere. Héctor cerró los ojos recordando los rostros de su madre, sus amigos, las personas que conocía y que también llevaban un dolor oculto en su interior. Pensó en su madre, atrapada en un duelo tan profundo como el suyo, pero que no había tenido el mismo alivio, la misma oportunidad de aprender a soltar. Entendió que el verdadero propósito de su paz no sería alcanzarla para sí mismo, sino utilizarla para iluminar el camino de otros. Bodhicitta se trataba de un amor que no tenía barreras, un amor que abarcaba a todos los seres con una ternura desbordante y que encontraba su razón de ser en la compasión activa. Sin embargo, el monje le advirtió que esta compasión debía ir acompañada de una gran disciplina. No puedes forzar la liberación de los demás. Cada persona tiene su propio tiempo, sus propios procesos. La verdadera compasión es un acto de respeto, de paciencia. Bodhicitta no es intentar salvar a todos de inmediato, sino estar ahí para ellos, ayudarlos a despertar a su propio ritmo. La enseñanza de Bodhicitta lo llenaba de un sentimiento de responsabilidad y humildad. No era un llamado a salvar a todos a costa de su propia paz, sino a acompañarlos, a aprender de su dolor y a actuar con paciencia y humildad. Héctor respiró hondo, como si una nueva claridad comenzara a anidar en su interior, y sintió el peso y la belleza de este nuevo propósito. Comprendía que, para practicar esta compasión activa, necesitaría equilibrio, respeto por el proceso de cada ser y sobre todo una gran fuerza interior para no perderse en el sufrimiento de los demás.
El monje lo observaba con intensidad y tras una pausa introdujo la siguiente enseñanza. Sila, la conducta ética. Era una enseñanza que le daría a Héctor una estructura firme para sostener Bodhisattva, una guía para actuar en el mundo con integridad y compasión auténtica. La ética en el budismo, Sila, no es una lista de mandamientos, Héctor, es la práctica de vivir de acuerdo con el principio de no daño, de actuar siempre con un profundo respeto hacia todos los seres, conscientes de que cada acción tiene consecuencias. Es vivir con la conciencia de que lo que haces impacta a los demás, que tus palabras, tus pensamientos, son fuerzas que pueden construir o destruir. Héctor frunció el ceño, tratando de captar plenamente esta idea. ¿Cómo podía la ética ser algo tan transformador? El monje, adivinando sus dudas, le ofreció una explicación que resonó profundamente. La conducta ética no es solo una guía para evitar dañar, es un camino para cultivar una mente en paz, una mente que no se traiciona a sí misma. Si tus actos son éticos, tu mente está tranquila, libre de culpa y de arrepentimientos. Sila es actuar de tal manera que puedas dormir en paz por la noche, sin que te atormente la duda o el remordimiento. Cuando actúas sin ética, creas en tu mente una tormenta de contradicciones que inevitablemente te lleva al sufrimiento. La enseñanza era tan sencilla como profunda. Sila no era un conjunto de prohibiciones, sino una invitación a vivir con honestidad y claridad. Era la base sobre la cual podría construir una vida de paz y compasión. Le permitía ser fiel a su propósito, a Bodhisattva, sin desviarse, sin traicionar la intención de vivir para aliviar el sufrimiento. El monje le habló entonces de cómo practicar silas en la vida cotidiana. La ética comienza en lo más pequeño, en cada palabra que eliges, en cada gesto que das a los demás. Es un recordatorio constante de que tus actos son como ondas que se extienden en el agua, alcanzando a seres más allá de lo que puedes ver. Si decides vivir según Sila, cada una de tus acciones será una expresión de respeto y amor por todos los seres. Y en ese respeto encontrarás una paz auténtica, una que te liberará de la culpa y del odio. Héctor comprendió que en este camino de ética, cada acto tendría que ser consciente, guiado por un respeto absoluto hacia los otros. No se trataba de perfección, sino de intención, de cultivar una conducta que poco a poco se volviera parte natural de su ser. Recordó momentos en los que había actuado desde la ira o la envidia, momentos en que sus palabras habían herido sin razón. Cada uno de esos actos se había quedado en él, dejándole un rastro de insatisfacción y amargura. Al elegir Sila, podía comenzar a purificar su mente, a liberarla de esos rastros que lo mantenían en un ciclo de culpa y dolor. Pensó en Alma nuevamente, recordó los momentos en que habían discutido, las palabras duras que se dijeron en situaciones sin importancia. Al haber actuado sin conciencia, había lastimado a la persona que más amaba en el mundo. Sila le daba la oportunidad de aprender de esas experiencias, de vivir de tal forma que cada acto fuera una expresión de su amor, de su respeto por todos los seres, sin reservas. Si hubiera sabido esto antes, quizá habría vivido de forma diferente con ella, apreciando cada instante, cada gesto. El monje notó la tristeza en su expresión y añadió, con voz suave, «No cargues con lo que ya pasó, Héctor. La ética comienza ahora, en este momento. Cada instante es una oportunidad para actuar con integridad, para honrar a los que ya no están y a los que todavía te acompañan». Sila es un compromiso de transformación constante. No exige que seas perfecto, sino que estés dispuesto a mejorar, a crecer. Héctor lo escuchó en silencio y sintió cómo una calma nueva se asentaba en su interior. Bodhicitta y Sila no eran ideas abstractas, eran fuerzas vivas, caminos concretos para dar sentido a su vida y sanar las heridas de su corazón. No solo para él, sino para todos aquellos a quienes podría llegar. Comprendía que al practicar estas enseñanzas, cada acción, cada palabra, podía convertirse en un medio para transformar el dolor en amor, el remordimiento en compasión y la pérdida en un recuerdo lleno de paz y gratitud.
Héctor respiró profundamente, sintiendo en cada latido de su corazón la promesa de una vida diferente. Sabía que sería difícil, que habría caídas y momentos en que su antiguo dolor regresaría. Pero ahora tenía una dirección, una meta que lo trascendía a él mismo. Sabía que no sería fácil vivir con tal nivel de ética, que muchos de sus deseos, sus impulsos, buscarían desviarlo. Sin embargo, cada vez que su mente se sintiera atrapada en el odio o en el deseo egoísta, podría recordar la promesa de Bodhisattva, el compromiso con el bienestar de todos los seres, y la guía de Sila, la ética que lo anclaría en la paz. El monje, viendo que su enseñanza había sido comprendida, se levantó y le hizo una señal para que lo siguiera. Héctor se puso en pie, sintiendo un nuevo vigor en sus pasos, como si un fuego sereno comenzara a arder en su interior, un fuego que lo impulsaría a caminar, no solo hacia la cima de la montaña, sino hacia una vida plena, llena de propósito. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. Y si además deseas apoyar al canal y conseguir ventajas exclusivas, te invito a unirte como miembro del canal. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra comunidad de sabiduría ancestral. Encontrarás el link en el primer comentario. Continuemos. Las últimas luces del atardecer bañaban el horizonte y una suave brisa comenzaba a soplar entre las rocas de la montaña. Héctor, después de absorber las enseñanzas de Bodhisattva y Sila, sentía un sentido de paz y propósito que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sin embargo, su mente aún cargaba dudas. Sabía que las pruebas de la vida cotidiana pondrían a prueba su compasión, su ética y su deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. ¿Cómo aplicaría estos principios en el mundo real, donde cada situación es diferente, cada persona tiene su propia historia y cada día trae consigo circunstancias inesperadas? El monje, como si adivinara sus pensamientos, lo miró con un brillo travieso en los ojos. Lo que necesitas ahora es flexibilidad. La rigidez es el enemigo de la compasión y de la paz interior. No existe una única manera de enfrentar cada situación. No todos comprenden las enseñanzas de la misma forma, y lo que ayuda a unos puede confundir a otros. Por eso, la próxima enseñanza es Upaya, los medios hábiles. El monje le explicó que Upaya es la capacidad de actuar con sabiduría y adaptabilidad, entendiendo que no todas las personas están en el mismo punto de su camino. Cada ser enfrenta sus propios desafíos y limitaciones, por lo que una enseñanza o acción debe ser ajustada para responder a las necesidades individuales de cada momento. En la práctica, continuó el monje, Upaya significa que tú, Héctor, debes ser como el agua, que se adapta a cada contorno sin perder su esencia. Es la habilidad de comunicarte y actuar en cada circunstancia con compasión, eligiendo el mejor método para cada persona. No impones el cambio, sino que lo facilitas, ajustando la enseñanza a lo que ellos están listos para recibir. Para ilustrar su punto, el monje compartió la historia de un discípulo joven que había llegado hasta él en busca de respuestas, lleno de ira y rencor por las injusticias que había sufrido. Este discípulo deseaba aprender a meditar, a vivir en paz, pero la rigidez de su resentimiento se lo impedía. El monje no le ofreció un sermón sobre el perdón, ni le pidió que olvidara sus heridas. En cambio, lo escuchó pacientemente durante semanas, dejando que el joven descargara su dolor y rabia. Solo después, cuando vio que su discípulo estaba listo, le introdujo la meditación de la compasión, enseñándole a dirigir su enojo hacia el entendimiento. No fue hasta entonces, explicó el monje, que el joven pudo empezar a soltar sus resentimientos. Usar Upaya fue la clave para que encontrara su propio camino. Héctor pensó en cómo él mismo había sido tocado por las enseñanzas del monje en momentos específicos, cada una alineada con su disposición mental y emocional en ese instante. La flexibilidad de Upaya le revelaba que cada acto de compasión debía ser único,
que a veces ayudar a alguien significaba acompañarlo en su dolor, mientras que en otras ocasiones podría implicar guiarlo o incluso dejarlo en silencio para que encontrara sus propias respuestas. Para practicar upaya en su vida cotidiana, el monje le recomendó que primero escuchara profundamente, sin imponer sus opiniones ni sus soluciones. Héctor debía aprender a leer el sufrimiento de los demás como un médico diagnostica a un paciente, sin asumir que la misma medicina funcionaría para todos. Cada persona necesitaba un enfoque específico, y cada acto de ayuda debía nacer desde la intuición, la compasión y la flexibilidad, no desde el ego o la prisa por resolver el problema ajeno. Esta habilidad, explicó el monje, se desarrolla con paciencia y autoobservación. Cuanto más flexible seas en tus respuestas, más abiertas estarán las personas para recibir tu apoyo. En ocasiones serás firme, en otras simplemente estarás presente. Lo importante es que recuerdes que upaya te da la libertad de actuar con creatividad, sin apego a una fórmula rígida. Mientras procesaba la enseñanza de upaya, Héctor comenzó a notar una calma especial en sí mismo. Sentía que esta adaptabilidad era un puente entre él y el mundo, entre su compasión y las necesidades de los demás. Sin embargo, una pregunta continuaba surgiendo en su mente. Si todas las enseñanzas y situaciones requerían flexibilidad, ¿cómo podría encontrar estabilidad en su vida? ¿Acaso todo era cambio y adaptación sin un solo lugar firme al cual aferrarse? El monje pareció percibir sus dudas y con una seriedad renovada le habló sobre la siguiente enseñanza: Anicca, la impermanencia. Esta enseñanza era fundamental para comprender por qué la flexibilidad y la adaptabilidad no solo eran valiosas, sino necesarias. La impermanencia era la ley subyacente de toda existencia. Nada permanece igual, ni las personas, ni los momentos, ni los pensamientos. Todo fluye, todo cambia, y al final, todo desaparece. El error de la mente humana, dijo el monje, es creer que puede encontrar algo eterno en un mundo que está en constante cambio. Buscamos seguridad en lo que es impermanente, y en ese error creamos nuestro propio sufrimiento. Al comprender realmente la naturaleza de la impermanencia, te liberas del apego, de la necesidad de que las cosas sean de una manera específica. Para Héctor, la enseñanza de Anicca tocaba una fibra sensible. El apego a su hermana, el dolor por su partida, no eran más que la manifestación de su deseo de que Alma hubiera sido inmortal, de que su relación con ella hubiera sido permanente. En la raíz de su sufrimiento estaba el intento desesperado de luchar contra el cambio, de sostener en su mente una idea de eternidad que el mundo material no podía cumplir. Al comprender la impermanencia, comenzó a ver su apego como una resistencia inútil ante una verdad inevitable. Todo cambia, todo sigue adelante. El cambio es la naturaleza misma de la vida, continuó el monje. Cuando aceptas la impermanencia, puedes soltar el miedo y el apego que nacen de intentar fijar lo que es fluido. Aceptar a Anicca no significa resignarse, sino aprender a apreciar cada momento tal como es, sin exigir que sea eterno. Héctor recordó los días antes de la muerte de Alma, cómo había evitado despedirse de ella, cómo se había negado a aceptar su fragilidad. Comprendía ahora que había rechazado la impermanencia, negándose a ver la realidad tal como era, aferrándose a la idea de que el vínculo entre ambos era indestructible, y en esa negación había creado un sufrimiento que todavía llevaba consigo. Al abrazar la impermanencia, al aceptar que el tiempo con su hermana había sido limitado, podía comenzar a encontrar paz y, quizás, transformar su duelo en gratitud por los momentos que realmente habían compartido. El monje le explicó entonces una práctica esencial para vivir en armonía con la impermanencia. Le pidió a Héctor que, a partir de ese momento, se dedicara a observar el flujo constante de su mente, la transformación continua de sus pensamientos, de sus emociones, sin intentar retener nada. Se trataba de ver cómo cada pensamiento se desvanece, cómo cada emoción cambia. La práctica consistía en aceptar que él mismo era un río en constante transformación.
Cada vez que sientas apego por algo, por una idea, por una persona, le aconsejó el monje, recuerda que estás atrapando agua en las manos. Puedes disfrutar del agua, refrescarte con ella, pero no puedes retenerla. Así es la vida. Si puedes ver cada momento como algo pasajero, encontrarás una libertad inmensa, porque ya no necesitarás aferrarte a nada ni a nadie. Héctor sintió una mezcla de alivio y tristeza. La idea de soltar sus apegos, de dejar que el tiempo fluyera sin intentar contenerlo, le parecía a la vez liberadora y dolorosa. Comprendía que sus recuerdos, su amor por Alma, incluso sus anhelos de felicidad, debían ser liberados para fluir naturalmente. La verdadera paz, lo entendía ahora, no era aferrarse a la permanencia, sino vivir plenamente en cada instante, sin tratar de hacerlo eterno. Y entonces, como si el monje percibiera esa mezcla de emociones en su rostro, añadió algo más, casi en un susurro. Anika no significa que no puedas amar o disfrutar de lo que tienes. Al contrario, te da la libertad de amar sin miedo, de vivir sin el peso de que todo deba durar para siempre. La impermanencia es una invitación a vivir intensamente, con gratitud y sin posesividad, porque cada momento es único y hermoso en su transitoriedad. Las palabras del monje resonaron en el corazón de Héctor como un eco que disipaba su miedo. Sí, todo era impermanente, pero esa era precisamente la razón para vivir con apertura y agradecimiento. Cada encuentro, cada palabra, cada gesto tenía un valor especial porque era efímero, porque no volvería jamás. Al comprender la impermanencia, podía, por fin, amar sin cadenas, sin intentar atrapar lo que estaba destinado a seguir adelante. Al ponerse de pie, Héctor sintió que algo había cambiado en su interior. Sabía que la vida continuaría trayéndole momentos difíciles, despedidas y pérdidas, pero también entendía que ninguna de esas experiencias lo destruiría mientras pudiera aceptarlas como parte de un todo que se movía y fluía. Al adoptar los medios hábiles y la aceptación de la impermanencia, sentía que la vida se abría ante él como un vasto campo lleno de posibilidades, donde cada instante era un regalo. El monje, viéndolo con calma, asintió y le indicó que estaban listos para continuar con el siguiente tramo de su enseñanza. Héctor, con una serenidad renovada, comenzó a caminar junto a él, sabiendo que cada paso, cada respiro, era una oportunidad para vivir plenamente, sin miedo al cambio, sin apego a lo que era efímero. El cielo comenzaba a oscurecerse, y las primeras estrellas aparecían tímidamente en el firmamento, como si quisieran ser testigos de la transformación interior que Héctor experimentaba en lo más profundo de su ser. Cada enseñanza lo había acercado un paso más a una paz que nunca creyó posible, una paz que no dependía de ninguna circunstancia externa, sino de una comprensión más profunda de la realidad misma. Sin embargo, una pregunta persistía en él, una pregunta tan antigua como la humanidad misma. ¿Era posible encontrar una libertad completa del sufrimiento, de los deseos que siempre regresaban, de las emociones que lo ataban a sus experiencias pasadas? El monje, percibiendo su inquietud, lo miró con una seriedad tranquila. La respuesta a tu pregunta está en la enseñanza de Nirvana. Nirvana no es un lugar o un estado específico de paz. Nirvana es la extinción de los impulsos egoicos, la libertad de la compulsión del yo. Es un estado en el que el fuego del deseo, del odio y de la ignorancia se apaga por completo. Nirvana es el cese de las ataduras internas que te mantienen atrapado en el ciclo de insatisfacción. Héctor frunció el ceño, tratando de comprender la magnitud de lo que el monje decía. ¿Acaso significaba que uno podía vivir sin ningún deseo, sin emociones? La idea le parecía inhumana, incluso imposible. ¿Cómo podría una persona deshacerse de sus propios impulsos, de aquello que lo definía como individuo? Pero el monje continuó, aclarando sus dudas. Nirvana no significa que dejes de sentir, ni que te conviertas en una sombra sin deseos o emociones. Significa que esos deseos ya no tienen poder sobre ti, que las emociones no te dominan. Imagina una llama.
El fuego arde porque existe combustible que lo alimenta. Mientras sigas agregando combustible en forma de deseos, de apegos y de aversiones, el fuego del sufrimiento no se apagará. Nirvana es cuando dejas de añadir ese combustible. Es la paz que se alcanza cuando el fuego se extingue por completo. Héctor cerró los ojos y dejó que la metáfora se asentara en su mente. Pensó en todos los momentos en los que había permitido que sus deseos y temores lo controlaran, en cómo había construido una vida entera alrededor de una identidad definida por sus metas, sus ambiciones y sus miedos. Cada deseo, cada miedo, había sido como una chispa que avivaba el fuego de su insatisfacción. Comprendió, con una claridad que lo conmovía profundamente, que nirvana era el acto de soltar, de renunciar a la necesidad de que las cosas fueran de una manera específica. Era una paz que no dependía de obtener algo o de evitar algo, sino de ser capaz de mirar la vida sin necesidad de controlarla. El monje continuó explicándole la práctica de esta enseñanza en la vida cotidiana. Para alcanzar nirvana, no tienes que retirarte del mundo, ni abandonar tus relaciones o tus responsabilidades. Pero necesitas desarrollar una mente que observe sin apego, que acepte cada experiencia como algo que no tiene que retenerse. Es como si vivieras cada instante completamente, sin esperar nada de él. Cuando dejas de buscar en el mundo la permanencia, la satisfacción total, comienza a saber que la paz ya está en ti, que no depende de ninguna circunstancia externa. Héctor comprendió que nirvana era la respuesta a su necesidad de plenitud, pero no de la manera en que siempre lo había imaginado. No se trataba de encontrar algo perfecto o de eliminar todo deseo de su vida. Era, en cambio, un acto de total entrega a la realidad tal como es, sin resistencias, sin anhelos que lo mantuvieran atrapado en una búsqueda interminable. La idea lo estremecía. Sentía que podía comenzar a vivir con una libertad que no había conocido, una libertad que no dependía de nada fuera de él. Sin embargo, justo cuando pensaba que sus dudas habían sido resueltas, el monje lo miró una última vez con una intensidad que parecía traspasar el velo de todas las enseñanzas anteriores. Antes de que termines este camino, Héctor, necesitas comprender la última enseñanza, Madhyamaka, el camino medio. Esta enseñanza es la clave para mantener el equilibrio entre la sabiduría y la compasión, entre la paz y la acción. El monje se detuvo, observando a Héctor con una mirada penetrante. La vida es un equilibrio constante entre extremos. Algunos se pierden en el placer y en el deseo, otros en el rechazo y la negación de todo placer. El camino medio nos enseña a evitar estos extremos, a vivir sin caer en la indulgencia ni en la represión, a actuar sin apego y sin aversión. Significa caminar con libertad, reconociendo que no hay verdades absolutas y que la realidad es una red compleja y vacía de dualidades. Para Héctor, esta idea era a la vez esclarecedora y desafiante. Toda su vida había estado definida por extremos, un deseo feroz de alcanzar metas, y cuando éstas no lo llenaban, una profunda frustración y un rechazo a su propia vida. El camino medio era la invitación a soltar esas polaridades, a encontrar un equilibrio en el que pudiera actuar sin aferrarse a los resultados, donde la acción y la paz pudieran coexistir. Ya no tendría que escoger entre el desapego y el compromiso, entre la paz y la compasión. Podía integrarlos como parte de su vida diaria. El monje continuó explicando que Madhyamaka era la base para vivir con sabiduría y compasión al mismo tiempo. El camino medio es el reconocimiento de que no hay separación entre tú y los demás, que no hay necesidad de sacrificar tu paz para ayudar a otros, ni de aislarte en una paz egoísta para evitar el dolor ajeno. Cuando comprendes que la realidad es interdependiente, que no hay un yo fijo ni un mundo separado, puedes actuar con libertad, con alegría, sin buscar siempre una recompensa. Héctor asimilaba esta enseñanza, sintiendo cómo cada una de las lecciones anteriores parecía converger en este equilibrio. El camino medio le daba la libertad de vivir sin caer en los extremos de su propia mente. Podía comprometerse con la paz, pero sin retirarse del mundo. Podía sentir compasión por los demás,
sin perder su paz interior. Era una danza entre la quietud y la acción, entre el amor y la libertad. El monje entonces le pidió que se quedara en silencio y contemplara el concepto del camino medio en su propia vida. Héctor se sentó sobre una roca, mientras las sombras de la noche se hacían cada vez más profundas. Reflexionó sobre todas las veces que había caído en las trampas del apego, en la búsqueda de placeres inmediatos, y también en los momentos en los que, abrumado por la decepción, se había aislado de los demás. Cada extremo había sido una fuente de sufrimiento, una prueba de que ni la indulgencia ni la represión le ofrecían paz. Mientras meditaba, empezó a vislumbrar cómo podía aplicar esta enseñanza. Comprendió que el camino medio era un recordatorio de que no necesitaba alcanzar ningún extremo para vivir plenamente. La vida era, en última instancia, una serie de experiencias que podían ser disfrutadas sin la necesidad de aferrarse a ellas o de rechazarlas. Era como si cada momento fuera una nota en una melodía que no necesitaba ser perfecta para ser hermosa. Finalmente, el monje se acercó y rompió el silencio, su voz suave y llena de compasión. Ahora entiendes, Héctor, que el camino hacia la paz no es una huida del mundo, sino una manera de habitarlo con el corazón abierto. Madhyamaka te permitirá vivir en equilibrio, sabiendo que la paz y la compasión no son opuestas, sino complementarias. Ya no necesitas abandonar tus deseos ni rechazar tus emociones. Solo necesitas vivir cada momento sin buscar la permanencia en él, sin necesitar que el mundo sea algo fijo o absoluto. Héctor, con el corazón expandido, agradeció al monje por cada una de las enseñanzas. Sentía que estaba listo para regresar, no como alguien que huía de sus problemas, sino como alguien que había comprendido el sentido más profundo de la existencia. Vivir en paz en un mundo de constante cambio, amar sin apego, actuar con compasión sin esperar nada a cambio. Comprendía que al final todo era un camino de equilibrio, de serenidad en el movimiento y de libertad en la compasión. El monje asintió con satisfacción y en un gesto de respeto le colocó una mano en el hombro. Recuerda, Héctor, Nirvana es una paz profunda, pero no está lejos de este mundo. La verdadera liberación está en vivir aquí, en cada momento, sin necesitar que nada sea eterno ni perfecto. Y el camino medio te permitirá caminar en paz, sabiendo que todo, absolutamente todo, es parte de ese fluir que no puedes atrapar, pero sí disfrutar. Héctor sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no dependía de nada ni de nadie. Sabía que, al descender la montaña, regresaría al mundo con una visión nueva. Las pruebas y dificultades seguirían, pero ahora contaba con una sabiduría que le permitiría enfrentarlas desde un lugar de paz, de amor y de equilibrio. Ahora dime, ¿cuál de estos principios budistas crees que podría transformar tu vida? Déjamelo saber en los comentarios. Tu respuesta puede inspirar a otros en su propio viaje de transformación. Y si quieres seguir profundizando, te invito a ver este otro video sobre cómo alcanzar tu paz interior. Descubre prácticas sencillas que pueden ayudarte a vivir con serenidad cada día. Nos vemos ahí.